Hola chicos, hola a todos los que están del otro lado. Vamos a empezar a contarles un poco la finalidad que tiene este video. Para empezar, quiero que nos conozcan. Somos 5 estudiantes de diferentes profesorados. Yo soy la profe Naomi, estoy estudiando para ser profe de lengua. Les voy a dejar a mis compañeras que se presenten con ustedes y después vamos a seguir contándoles qué vamos a hacer. Hola a todos, mi nombre es Vanina, soy estudiante del profesorado de Lengua y Literatura y junto a mis compañeras estamos muy contentas de poder realizar con ustedes este taller. Esperamos que ustedes también lo disfruten. Chicos, mi nombre es Anabel Brigis, soy estudiante del profesorado de matemáticas y conmigo van a ver qué son las razones y las proporciones. Hola a todos, yo soy Tiara Canjiano y pertenezco al profesorado de matemática del Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes San Luis. Espero que les guste el taller que les tenemos preparado junto con las demás profes. Hola chicos y chicas, yo soy Camila Roth, pertenezco al profesorado de matemática y estudio en el IFES de Villa Mercedes. Espero que este taller les guste mucho y también les sirva para aprender sobre su localidad y sobre su provincia. Bueno, nuestros compañeros ya se presentamos, así que vamos a empezar a contarles. Nosotros hemos preparado todo un proyecto con las chicas, con las profes, en el que les vamos a dar 2 clases. Para la primera vamos a hacer, y ustedes van a tener que ver este video que ahora estamos mostrándoles. Y para la segunda clase, por suerte, no va a haber un video porque vamos a ir nosotros a su escuela y se les vamos a dar presencialmente a la clase. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que va a ser nuestra primera clase. En esta primera clase vamos a invitarlos a realizar junto con nosotras un pequeño viaje virtual, en el cual conoceremos 2 lugares importantes de la provincia de San Luis. Es más, estoy segura de que alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre ellos o los conoce al menos por fotos. Estos 2 puntos turísticos son muy llamativos para las personas que vienen desde otros lugares o desde otras provincias. Estamos hablando del Parque Nacional Sierra de las Quijadas y de la Gruta de Intihuasi. Comencemos y hagamos un recorrido por estos 2 lugares. Intihuasi. ¿Cómo llegar? Se accede por la circunvalación del dique de la Florida a 3 kilómetros de la reserva florofaunística viniendo desde el Trapiche. Tiene una longitud de 50 kilómetros. Bien, se avanza por un camino de tierra sinuoso donde se observan depósitos de piedras lajas cortadas y apiladas en distintos tramos. Es más, a 2 kilómetros se encuentra una de las canteras más importantes de piedra laja de San Luis. A 12 kilómetros se llega a Pampa del Tamboreo, donde grandes llanuras se suceden hasta perderse en el horizonte, algunas veces con suaves ondulaciones provocadas por lomitas de baja altura. El camino se encuentra bordeado a ambos costados por formaciones geológicas materializadas en rocas de prolija geometría. En el kilómetro 25, un cartel a la derecha indica el yacimiento de arte rupestre de la Angostura, como lo vemos acá en la imagen. Siguiendo un trayecto sin demarcar, se llega al gran paredón rocoso de 25 metros de largo, donde se hallan alrededor de 1000 figuras en varias formas y colores. El predio se encuentra cercado por un alambrado y se realiza una caminata de 15 minutos desde la ruta hasta el yacimiento. En el kilómetro 31 se accede a la ruta provincial número 10, la cual sirve de unión para llegar al valle de Pancanta. Ahora, un kilómetro más, ingresamos a Paso del Rey, que es un pueblo de origen colonial que lleva este nombre por el paso de Sobremonte que se realizó en 1875. Unos metros más y estamos en presencia de las ruinas de la capilla, una valiosa obra de arquitectura del siglo XVIII. Aquí en esta imagen vemos una de las ruinas de la capilla. En el kilómetro 50 se encuentra el cruce con la ruta provincial número 37 y el comienzo del asfalto que conduce al cerro Intihuasi.
Bien, desde Batavia a Intihuasi tenemos una distancia de 296 kilómetros y si realizamos este viaje en auto nos llevaría un tiempo de 3 horas y 53 minutos. Ahora la profe Cami les va a realizar un recorrido por la Sierra de las Quijadas. Bien, para empezar a pensar en el viaje que vamos a hacer, este viaje virtual si se quiere, vamos a centrarnos en un elemento al que acudimos muchas veces para planificar las visitas que hacemos a diferentes lugares. Vamos a pensar en un tipo de texto particular que utilizamos y al que vamos a ir siempre que necesitemos conocer diferentes características del lugar que vamos a visitar, de las actividades que vamos a poder hacer en esos lugares, o también para conocer un poco más sobre qué lugares tenemos cerca para ir a comer, para ir a hospedarnos, si va a ser un lugar el que vamos a visitar en donde vamos a pasar uno o varios días. Es un tipo de texto muy importante, pero que solamente lo usamos para ese caso particular en que vamos a ir a hacer un viaje. ¿A algunos se les ocurre, ya pueden ir pensando qué tipo de texto estamos hablando? De todos modos, si no se les ocurre nada, si no tienen ninguna idea del tipo de texto del que podemos estar hablando, vamos a hacer ahora una actividad a ver en qué nos ayuda eso a pensar de qué tipo de texto podemos estar hablando. Bien, entonces como les mencionábamos antes, vamos a empezar por hacer una actividad que nos va a servir para pensar en el tipo de texto que vamos a trabajar. Para esta primera actividad, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que leer con atención los textos que les mostramos a continuación. Si ustedes tocan acá, van a poder acceder a cada uno de los textos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a pedir que ustedes pongan pausa en la reproducción de este video y abran los links y lean tranquilamente los dos textos. Se van a tomar unos minutos. Eso sí, después acuérdense de volver a ponerle play al video para seguirnos escuchando. 20 minutos después. Bien, una vez que leímos con atención los textos y prestamos atención, lo que vamos a hacer es analizar la información que cada uno de estos textos nos presenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de encontrar en cada uno de esos textos la información necesaria para responder a esas preguntas que ustedes ven ahí. ¿Qué partes podemos identificar en cada uno de los textos? Tenemos dos textos diferentes. ¿Qué partes podemos ver en cada uno? ¿Cuál les parece que es la finalidad que estos textos persiguen? ¿Qué quieren lograr en nosotros que somos quienes los leemos? La otra pregunta es, ¿qué elementos visuales y escritos podemos encontrarnos? ¿Nos encontramos solamente con mucho texto o nos encontramos también con fotos, con alguna palabra que tenga alguna manera particular de destacarse? ¿Nos encontramos con imágenes, gráficos de barra? ¿Qué elementos de esos nos encontramos? La otra pregunta a la que van a tener que responder es ¿qué información presenta cada uno de estos elementos? Es decir, los elementos, la parte que tenemos escrita, ¿qué información nos presenta? ¿Cuál es el tema principal de este texto? También podemos pensar. Las imágenes, ¿nos presentan alguna información extra? ¿Qué uso está haciendo de una imagen? Si es que hay una imagen, si hay un gráfico, ¿cómo se está usando ese gráfico? Entonces vamos a de vuelta a poner pausa y a tratar de rescatar toda esta información y anótenla en sus carpetas. 2 horas después. Bueno, una vez finalizada la actividad, continuaremos por exponer qué son los textos expositivos.
Los textos expositivos son aquellos en el que se desarrolla un tema de forma clara y objetiva. Su función principal es transmitir información y difundir conocimientos sobre un determinado tema. Ahora bien, ¿de qué maneras puedo transmitir esa información? ¿Con qué elementos, con qué recursos puedo exponer mi tema? Tenemos ejemplificación, que se emplea cuando una idea es muy abstracta o compleja. Entonces yo doy un ejemplo para esclarecer esa idea. Definición, se brinda el significado o concepto de un término. Descripción, se da a conocer cómo son los lugares, objetos o personas. Paráfrasis es una reformulación, ya que se vuelve a decir lo mismo, pero utilizando otras palabras. Otra característica que poseen los textos expositivos y que es muy importante para la comprensión de ellos son los paratextos. ¿Qué son los paratextos? Son los elementos que nos ayudan, por ejemplo, el título, a anticipar cuál es el tema que se va a abordar. Es decir, que el objetivo del paratexto es ayudar a comprender la información que se va a exponer. Tenemos título, subtítulos, palabras destacadas, imagen o fotografía, epígrafe, como lo podemos observar en este texto que se llama Pueblos Ranquel de San Luis, características poblacionales, arquitectónico, urbanísticas e institucionales. Es decir, la importancia de los paratextos es la comprensión de nuestro interlocutor. Bueno, si pensamos en la actividad que realizamos con la profe Naomi, vimos que habían diferencias entre los dos textos que les presentamos. Ahora vamos a ver, ¿qué es un folleto? Un folleto también es un tipo de texto expositivo, pero su organización es diferente. Los folletos, entre ellos los turísticos, son textos expositivos que tienen como objetivo dar a conocer información sobre un determinado lugar con la intención, además, de promocionar la visita a ellos, como en el ejemplo que abordamos, como sucede con el Parque Nacional de Sierra de las Quijadas, en el que pudimos observar la información, que la estructura a su vez es diferente y que tiene un mayor impacto visual. Con el desarrollo de las tecnologías, no solo podemos acceder a los folletos de manera impresa, sino que también podemos acceder mediante códigos QR. A continuación compartimos una imagen en la que deben escanear para acceder al mismo. Ahí, como estamos visualizando, tenemos el típico folleto turístico que nos entregan impreso en mano y después tenemos un código QR para escanear y acceder a la información que nos brinda. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la proporción y la razón. Se denomina razón entre dos números A y B, con B distinto de 0, al cociente entre esos números. Por ejemplo, la fracción 30 sextos es igual a 5. La razón entre 30 y 6 es igual a 5. En toda razón, cada elemento tiene un nombre especial. Al numerador de la fracción se le dice antecedente y al denominador de la fracción se le dice consecuente. Ahora vamos a ver lo que son las proporciones aritméticas. Para ello tenemos 4 números, a los que denominamos con las letras A, B, C y D, con B y D distintos de 0. Estas forman una proporción cuando la razón entre los dos primeros es igual a la razón entre los dos segundos. Por lo tanto, podemos decir que A es a B como C es a D. A y D se denominan extremos y B y C se denominan medios. Entonces, A es a B como B es a C. Y B es el medio de la proporción y C es el tercero de la proporción.
Ahora vamos a ver lo que es la propiedad fundamental de las proporciones. En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Esta propiedad se denomina propiedad fundamental de las proporciones. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Está formado por dos fracciones, las cuales son fracciones equivalentes. Y de esta manera podemos ver que 24 octavos es igual a 12 cuartos. ¿Por qué? Porque se cumple también esta propiedad, que es 24 por el denominador de la otra fracción es igual a 12 por el denominador de esta, 12 por 8. Y esa multiplicación nos da que es una igualdad. Bien, por lo tanto vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? En un auto a velocidad constante consume 5 litros al recorrer 100 kilómetros. Si el coche recorre 250 kilómetros, ¿cuántos litros consumirá? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar estos datos para formar las fracciones. Bien, en la primera fracción tenemos lo que corresponde a kilómetros, 100 kilómetros y 250 kilómetros. En la segunda fracción, lo que vamos a colocar son los datos que tenemos respecto a los litros. Tenemos 5 litros, pero no sabemos cuánto se va a consumir en los 250 kilómetros. Por lo tanto, lo vamos a reemplazar con X. Al despejar X, esta X, recuerden que si está en el denominador pasa multiplicando y esta fracción que está multiplicando va a pasar al denominador. De esta forma tenemos 250 por 5 dividido 100 nos da 12,5 litros. Entonces, recordemos, esta proporción va a ser igual a esta nueva proporción cuando acá coloquemos el resultado que acabamos de obtener. Luego de la explicación de la profe Anabel, llegó el momento de realizar una actividad. La misma tiene la siguiente consigna que deberán copiarla en sus carpetas. Por medio de la información brindada en los folletos presentados por la profe de lengua, de manera individual deberán calcular la cantidad de litros de combustible, en este caso nafta, gastado desde Batavia hasta la Sierra de las Quijadas, si el auto en el que vamos gasta aproximadamente 6,2 litros cada 100 kilómetros a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Por otra parte, deberán calcular el costo en nafta para ir a la Sierra de las Quijadas desde Batavia, teniendo en cuenta que el litro de nafta super actualmente cuesta 142 pesos. Y por último, el gasto total producido entre dos personas residentes de la localidad de Batavia entre la ida y la vuelta para visitar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, considerando el combustible, las entradas y teniendo en cuenta que en la ida se para en un restaurante a comer donde gastaron un total de 4.500 pesos. Para realizar esta actividad tienen 20 minutos. Les deseamos muchos éxitos. 20 minutos después. Bien, chicos, antes de terminar este video queremos dejarles una consigna más. La consigna la vamos a leer juntos. Dice, deben producir una mini bitácora en sus carpetas con información sobre la localidad donde viven. Para ello será necesario que indaguen con sus padres, vecinos, amigos y conocidos sobre la historia de Batavia, sobre las personas importantes de la localidad, los lugares que la constituyen y la historia que esos lugares poseen. Es muy importante que hagan esta actividad, chicos. Necesitamos que para la próxima clase, que va a ser la clase en la que nos vamos a conocer y vamos a trabajar juntos en el aula, ustedes nos traigan esta información. Pueden escribirla en sus carpetas o también las charlas que tengan con sus amigos, con sus conocidos, con sus vecinos, pueden grabarlas y traerlas grabadas, ¿sí? La forma no importa, necesitamos que que nos traigan esa información, porque toda esa información nosotros la vamos a juntar y vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos con esta primera clase y nos veremos la semana que viene para trabajar en la presencialidad.